Buenas, ¿qué tal? Bueno, vamos a ver otro ejemplo de cómo usar la técnica de factorización para deducir una expresión algebraica y al mismo tiempo, una vez que tenemos deducida esa expresión, vamos a usar esa como expresión conocida para deducir una que nos es desconocida, ¿vale? Que son dos técnicas que tratamos. Entonces, la técnica de factorización pues consistiría en usar una factorización. 0 podría ser 0 al cuadrado, 1 es 1 al cuadrado, 4 es 2 por 2, que es 2 al cuadrado, 9 es 3 por 3, que es 3 al cuadrado, bueno, 16 es 4 al cuadrado, 25 es 5 por 5, que es 5 al cuadrado, y así sucesivamente. Bien, pues en base a la descripción numérica de la factorización, pues se generaliza a que la expresión algebraica de esto sería x al cuadrado y este x es un número natural. Vale. Se puede hacer una pequeña comprobación si no nos fiamos, si no estamos seguros. Como x es un natural, eso quiere decir que x es 0, 1, 2, 3, 4. Bueno, y en mi expresión algebraica, pues voy razonando numéricamente como x igual a 0, es decir, si x es 0, mi expresión sería 0 al cuadrado y esto es 0. Esto es el primer término, que sería este, ¿de acuerdo? Si x es 1, pues en mi expresión algebraica de x al cuadrado razonaría con 1, que sería 1 al cuadrado, que esto sería 1. Y esto es este término de aquí, ¿vale? Si x es 2, en mi expresión algebraica se razonaría con 2 al cuadrado y esto sería 4, ¿vale? Y sería este de aquí, bueno, pues esto da pie a concluir que la expresión algebraica es correcta, ¿vale? Bien, en cambio, si en esta expresión de abajo, en la que sigue este patrón 2, 3, 6, 11, 18, 27, etc., intentamos factorizar, en principio no vamos a conseguir un patrón como ahí, podemos intentarlo, pero no lo vamos a conseguir. Aquí sería 2 por 1, 3 por 1, 2 por 3, 11 sería primo, esto sería 6 por 3, no guarda una regularidad por aquí, como la de arriba en la factorización. Entonces, cuando esto ocurre, es muy útil intentar usar una expresión conocida para deducir la desconocida. Entonces yo pienso como tengo, por ejemplo, ese 2 a partir del 0, que es sumando 2. Como tengo este 1 este 3, perdón, a partir del 1, que también es sumando 2. Como tengo este 6 a partir del 4, pues sumando 2. En definitiva, parece que los términos de abajo se obtienen sumando 2 a la expresión de arriba, que es conocida. Conclusión sería la expresión de arriba más 2. Y este x es un número natural. ¿De acuerdo? Es decir, esta técnica segunda que describo es usar una expresión algebraica conocida, que en este caso x cuadrado, para reducir la que desconozco, porque no sigue un patrón que me permita deducirla fácilmente. Y por tanto, la relacionamos con una conocida, ¿vale? Si queremos hacer una pequeña comprobación, pues igual que antes, comprobamos, x puede tomar los valores 0, 1, 2, 3, 4. Bueno, antes lo comprobé para 1, 2, ahora lo voy a comprobar, voy a empezar en el 3, pero cuando x es 3, aquí razono con 3 al cuadrado más 2, que sería 11. Y este 11 vendría a ser el que ocupa aquí el cuarto lugar, ¿veis? Cuando x es 4, pues esto debería ser 4 al cuadrado más 2, que es 18, que vendría a ser el quinto lugar. Cuando x es 5, esto sería 5 al cuadrado más 2, que es 27, que vendría a ser este. ¿De acuerdo? Bueno, pues como veis, esto fácil para mí no lo es, pero bueno, espero que os ayude un poco estos pequeños vídeos a intentar adentraros en este mundo.